palabra allí en Apocalipsis capítulo 3. El tema que así le puse es: ¿cuál es el modelo de iglesia que Dios quiere para el 2026? Estamos hablando de nosotros como iglesia, pero también el modelo que Dios espera. Dice la Biblia que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, allí Jesucristo nos muestra, hermano, 7 cartas. Él envió 7 cartas, Jesús. Sí. Dice el capítulo 1, versos 1 en adelante, la revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí está hablando de los eventos finales, pero Cristo aprovechó para escribir 7 cartas. Y dice que fueron las iglesias del Asia Menor. ¿Cuántos conocen de una nación que se llama Turquía, de los turcos? Pues allí esa parte es Asia Menor. Y allí el Señor fue y mandó 7 cartas a 7 iglesias. Ahora, ¿por qué razón buscó estas iglesias? ¿Por qué no las mandó a Jerusalén o a otros lugares? ¿Ya? Estas iglesias que ya voy a proyectar ahí, no sé si me puedes proyectar un PowerPoint ahí, la siguiente, amplíalo por favor. Ahí, esos son los nombres. Ahí puedes decir, en lugar de Éfeso, decir Estados Unidos, puedes decir El Salvador, aleluya, puedes decir Europa, qué sé yo. Pero Dios, sí, también, amén. Amén, Italia, gloria a Dios. Pero Dios decide mandar estas 7 cartas a estas iglesias porque era el centro vital del cristianismo en esa época. Y ellos estaban enfrentando situaciones bien particulares, cada iglesia. Desafíos, hermano, como los enfrentamos nosotros. Así es. Como sucede en todas las iglesias. Quiero compartirles de un pastor amigo mío que me enteré por las redes que tuvo que cerrar su iglesia. Así es. ¿Me entienden? Por conflictos, pues, situaciones fuera de su control. ¿Ves? Y otras tantas, y allá en China, y allá en Corea del Norte, en diferentes partes del mundo, las iglesias viviendo situaciones y desafíos bien específicos de cada quien. Semilla de Vida no se queda exenta. Semilla de Vida vive su vida y su crecimiento y sus dificultades, pero está viva. Amén, hermanos. Amén. Estamos aquí y estamos creyéndole a Dios que Él tiene cosas maravillosas y que nos está capacitando y nos está instruyendo para poder ser una iglesia permanente, que se quede, que no se vaya a morir. Una de mis oraciones al Señor, le digo: Señor, que no se muera la visión. Trae un remanente, y ustedes son el remanente, hermano. Ustedes han sido fieles y han estado acá y van a estar. ¿Cuántos van a seguir aquí hasta que la muerte nos separe, como dice? Vamos a seguir aquí peleando. Pero estas iglesias, ¿ya?, sirven como modelo, ¿no?, para la iglesia universal, ¿ya? Y allí el Señor les da una serie de advertencias, incluso críticas, y también algunos llamados a estas iglesias, ¿verdad?, para que se puedan mantener en medio de la adversidad, en medio de la corrupción, ¿verdad? No por ser unas iglesias grandes o superiores, ¿no?,
porque eran unas iglesias estratégicas en ese tiempo, y ese modelo tú lo puedes tomar y decir, oh, nosotros nos parecemos a la iglesia de Éfeso, o nos parecemos a la iglesia de Filadelfia. Así que yo te voy a dar un pequeño vistazo de cada una de ellas para que tengas un mejor conocimiento de lo que se trata, lo que yo quiero enseñarte. Hoy esas iglesias ya no existen como iglesias activas. Hoy son ruinas arqueológicas, patrimonios turísticos. Va la gente y cuando llega a Turquía van y visitan la iglesia de Éfeso, pero como turismo, porque están vacías. ¿Me estás entendiendo, hermano? Qué tremendo que digan dentro de 25 años, no, Semilla de Vida se la cerraron. Qué diferente es que digan, no, Semilla de Vida se multiplicó. Hoy tiene iglesias en Midlothian, tiene iglesias en Venus, tiene iglesias en Dallas. ¿Me entienden, hermanos? Ese es el punto central. ¿Qué modelo de iglesia quiere Dios? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Y antes te estuve preparando de la presencia, de la unción, y te he estado enseñando, pero esto de hoy es importante. La siguiente, por favor. Por ejemplo, a cada una de estas iglesias, Jesús les incluye elogios por sus buenas obras. Qué lindo, el Señor reconoce a estas iglesias, pero también hay críticas por sus faltas, advertencias, y también mandatos para arrepentirse y cambiar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tal vez no lo van a leer, pero yo lo voy a poner aquí. Éfeso, por ejemplo. Esa iglesia, Dios la elogia por su perseverancia. Es una iglesia que defiende la doctrina. Pero ¿saben cuál fue la crítica? Que había dejado su primer amor. ¿Se recuerdan cuando ustedes llegaron a Cristo por primera vez? No, hombre, no fallaban a la iglesia. Hasta buscaban que hubieran más cultos. Ahí estaban pegados. Pero se perdió el primer amor. Ya hoy anda buscando justificaciones para no estar en la iglesia. Esa era Éfeso, que fue una iglesia de mucho crecimiento, pero ya se volvieron religiosas, se acomodaban. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Y entonces Dios a esta iglesia le hace un llamado a recordar cómo era antes, cómo se metía con Dios, cómo ayunaba, cómo, ¿me entienden? Hermoso culto de avivamiento. Y le dice, arrepiéntete, Éfeso, arrepiéntete. Luego la otra iglesia es Esmirna, que está ahí en los versículos del 8 al 11, ustedes después lo leen en el capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia de Esmirna es elogiada por su fidelidad en medio de la pobreza y la persecución, porque en el tiempo de Esmirna había persecución, y Dios le advierte de pruebas que venían en el futuro. Pero qué bueno que el Señor avise para que estemos listos, ¿no? Pero le hace las promesas de vida eterna. Le dice, Esmirna, esa fue una iglesia de mucho crecimiento. Muchas iglesias ahora en el mundo se llaman así, la iglesia Esmirna, porque tuvo un buen testimonio. La iglesia de Pérgamo, esta iglesia, el elogio del Señor fue porque se había mantenido firme en la fe. Aleluya, ahí estaban peleando la buena batalla. Y en el lugar donde estaban había un centro de idolatría, le llamaban el trono de Satanás a ese lugar. Había una batalla espiritual todo el tiempo, estaban contra la iglesia, pero se mantuvo firme en su fe. Amén, hermano. Amén. Ahora, sí hubo una crítica de parte del Señor por los nicolaitas, que eran gente que tenía una doctrina equivocada. Y el Señor les hace un llamado, les dice, tienen que luchar, tienen que pelear, no pueden ustedes dejarse vencer. Amén, hermanos. Amén. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran
un grupo herético que promovía, hermanos, escucha, la inmoralidad sexual, la idolatría, bajo la excusa de que la iglesia cristiana debía ser libre. Animaba a los creyentes a participar en cultos paganos, a comer alimentos ofrecidos a los ídolos, algo que Jesús aborrecía. Y por eso se habla de las profundidades de Satanás. Satanás en Estados Unidos, hablando de este tipo de situaciones, existe, hermano. Y hay muchos grupos que promueven, maestros en las escuelas promoviendo este tipo de actividad. Y tú sabes hoy con qué libertad se promueve la pornografía y una serie de cosas, con qué libertad, hermano. Cuando yo era jovencito salían unas revistas, no me recuerdo el nombre ahorita, que eran una muchacha en calzoneta, ¿verdad? Y eso en ese tiempo, si nuestros padres no las encontraban, no, hombre, era seguro castigo. Pero ahora eso es lo de menos, ustedes saben. Ahora los niños de 12, 13 años ya pueden tener acceso a la pornografía, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con esta influencia. Hablemos de la otra iglesia, Tiatira. Esta iglesia fue elogiada por su amor, su fe y servicio. Pero se le hace una crítica. Dice que toleraba a la profetisa Jezabel y sus enseñanzas inmorales, hermano. Increíble en una iglesia. Y ahora sucede eso. La pastora me hizo un comentario el otro día de alguien que estaba haciendo esto. Sí. ¿Verdad? Sí, hermano. Usted puede encontrar en las redes muchas predicaciones y muchos hombres predicando. Tenemos que tener cuidado, porque algunos de ellos pueden enseñarte cosas que no son convenientes. Esta profetisa Jezabel es ese espíritu de Jezabel que se mueve en muchas iglesias. A esta iglesia, la de Tiatira, se le da una promesa de juicio para sus seguidores, pero también poder para aquellos que eran fieles. Luego la iglesia de Sardis, que está ahí en Apocalipsis 3, del 1 al 6, que hoy leímos algo de Sardis. Esta iglesia tenía fama de estar viva, dice, pero espiritualmente muerta. Había avivamiento, pero mundano, ¿verdad? ¿Me entienden? Mucha mover y mucho, pero todo no espiritual. Dice ahí en el estudio de esta iglesia que sus obras no eran perfectas ante Dios. Y hay una advertencia que Dios le hace a esta iglesia. Le dice, despierta, le dice. Porque sí, estaba dormida, ¿verdad? Recuerda lo que has recibido y arrepiéntete. Tú lo puedes leer ahí más detenidamente. Pero hay una promesa que Dios le hace a la iglesia de Sardis. Dice que los vencedores serán vestidos de blanco y sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y luego la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, de acuerdo a lo que sabemos, es una iglesia que Jesús elogió mucho, ¿verdad? Esta iglesia guardó la palabra de Dios y no negó su nombre, aunque no tenía mucha fuerza. Estaba en un tiempo difícil, ¿verdad? Dice que se le había abierto una puerta que nadie podía cerrar. Amén, hermanos. Amén. Yo declaro que el Señor abre puertas en Iglesia Semilla de Vida que nadie va a poder cerrar. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Se le promete que serían guardados, dice, a la hora de la prueba, y que ellos, esa iglesia, serían columnas en el templo de Dios. Miren qué promesa más hermosa. Pero se le hace un llamado. Se le dice, Filadelfia, retén lo que tienes para que nadie te robe la corona. Wow, o sea que podemos perder la corona. Y la Odisea, que es la iglesia de la cual voy a
profundizar un poco en esta mañana. Esta iglesia tenía un problema serio, hermano. Dice que era rica y autosuficiente. Allí en Apocalipsis 3, 14 al 22, que hoy lo leímos también. Apocalipsis 3, 14 al 22. El mensaje a la Odisea. Dice que espiritualmente era tibia y ciega. Y le dice así el Señor, miren qué fuerte esta palabra, hermano. ¿No sabes que eres miserable, pobre, ciega y desnuda? Y Jesús le da una advertencia. Le dice, yo soy el testigo fiel, el amén. Reconóceme a mí. Porque ese es el modelo de muchas iglesias en Estados Unidos. Grandes edificios, grandes instalaciones, mucha gente, pero están tibios. Orémosle al Señor para que no nos entibiemos, hermano. Porque ese espíritu se mueve con mucha facilidad en Estados Unidos. Ya te lo voy a explicar. Y le dice un consejo: compra oro refinado, le dice, que es símbolo de la fe, hermano. Vestidura blanca, le dice, que tiene que ver con la rectitud. Ungüento para los ojos, le dice el Señor, que tiene que ver con la verdad. Tenemos que aprender a ver la verdad. Y finalmente le hace un llamado, le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, cenaré contigo y tú conmigo. Ahora, ya les presenté rápidamente las características, cualidades, aspectos, críticas, lo que fuere, de 7 iglesias. Si tuvieras que hacer una elección de todas estas que te he mencionado, ¿con cuál te compararías tú? Una pregunta. Pastor, no me quedó claro. Pues anda, ve y léete el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, despacito. Y allí Jesús, que es el que escribió las cartas. Porque si tú vas a la Biblia, dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel? El pastor. Ese es el ángel. El que tiene, ¿quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesucristo, Él escribió esas cartas. Ahora, hoy esta tarde, rápidamente te voy a hablar un poco, porque hay varias cosas que hacer. Todavía vamos a tomar la cena del Señor y luego las hermanas nos preparemos para ir aquí cerca. Pero quiero enseñarte, me quiero referir a la iglesia de la Odisea. Allí en Apocalipsis 3, 14 y 16 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y escribe al pastor, póngale el nombre ahí, ¿verdad? En la iglesia tal, ¿verdad? He aquí el amén, dice, el testigo fiel y verdadero, está hablando de Jesucristo, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escucha, hermano, yo conozco tus obras. Un día Dios nos va a poner enfrente y va a estar enfrente de la iglesia. Que Dios nos guarde y que nos encuentre confesados, dice, porque es la realidad. Yo conozco, Tony, tus obras. Y qué fuerte que me diga que tú ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Wow. Qué tremenda esa decisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay muchos líderes
cristianos en Estados Unidos que están preocupados porque la iglesia de Jesucristo ha entrado en un periodo de comodidad y tibieza. Óyeme bien, no solo lo digo yo. La gente solo... Un día dije aquí algo y no me arrepiento de haberlo dicho, pero alguien lo tomó mal. Nos volvimos domingueros. Amén. ¿Sí? Perdón, con el respeto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Porque ya no tomamos tiempo para la oración. Ya no le damos al Señor lo que debemos de darle. Ya no lo buscamos con ese anhelo que Dios quiere que lo busquemos. Pero bueno, yo sigo dándote la opinión de esos líderes, ¿verdad? Por eso dicen estos hombres, Dios está trayendo juicio, dicen, para reprender a la iglesia, para hacerle un llamado de atención, muy serio, dice, para que despierte y reaccione, dándole la oportunidad antes de que Él venga. Qué bueno es Dios, hermano, nos ama tanto que nos está dando un chance, ¿verdad? Porque Él viene buscando, como dice la palabra ahí en Efesios 5:27. Miren lo que viene buscando Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces tenemos que hacer un análisis cada quien, porque esto es personal. Aquí yo no estoy hablando, claro, generalizo en algunos momentos, pero también hablo para que cada quien, el año está finalizando, hagamos un pequeño recuento de nuestra vida durante el año y cómo nos hemos planteado nuestra vida espiritual. Esta iglesia rica tenía mucha gente que trabajaba 80 horas a la semana y ganaban buen billete, y la iglesia tenía porque daban, pero no había cuestiones espirituales. Las reuniones de oración solo llegaban los pastores. Hello. Sí. Sí. En los ayunos, pues nadie quería ayunar. Cuando había comida, pues ahí estábamos todos. Pero es así. Yo estoy nada más diciendo la realidad. Por eso, Dios ha estado hablando, hermanos. Y te va a hablar a ti de diferentes maneras. Pero hay gente que aunque Dios esté hablando, y hoy yo estoy hablando a través, porque Dios me puso esto, y hay gente oyéndola, pero todavía es indiferente. Miren lo que dice Job 33:14. Dios hablando de muchas maneras, pero la gente no se quiere volver a Él. Dice Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice Job. Podemos ir proyectando allá la cita bíblica, hermano Josué. Job 33:14 destaca, hermanos, la persistencia de Dios para comunicarse y salvar a las personas. A menudo, hermanos, óyeme bien, a través de medios que la gente pasa por alto. Y a veces usando la disciplina para alejarlos de la destrucción. Qué tremendo. Entonces, tómalo esto como un nuevo llamado para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Y mejoremos nuestra relación con Él en el 2026. Por eso el tema, ¿qué modelo vamos a mostrarle a Dios en este 2026? Ahora, estas palabras eran palabras proféticas que le quedan como anillo al dedo a la iglesia de Jesucristo en general. Pero claro, está hablando aquí de la Odisea.
una iglesia que Dios no le da ninguna palabra bonita, hermano. Si tú lo lees, a otras les reconoció y dijo qué bonito, qué buen trabajo. Pero a la Odisea, si tú lees detenidamente, no le dice no le reconoce. Al contrario, la reprende con dureza, hermano. Porque este mensaje, hermano, es una denuncia que a mí me sorprende, y que realmente se aplica al pueblo de Dios en general. Y a mí en lo personal, y espero que a ti, nos está mostrando que el mensaje que muchas veces debemos de dar debe de ser un mensaje de amonestación también. No solo un mensaje de paz, de armonía, de que miren qué lindo estamos. También un mensaje de amonestación. Y tómalo de esa manera. Amén. Dios amonestándonos bonito, de una forma bonita, diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que estés frío. Yo quiero que estés caliente, incandescente. Amén. Que me busques. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Ahora, dice Apocalipsis 3. Quisiera leer un poco más para que tú después te motives y vayas y lo leas con más detenimiento. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y empieza de nuevo a hablar, yo conozco tus obras. ¿Qué tal si tú estás delante del tribunal de Cristo? Ay, ay, ay. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Tony, yo conozco tus obras. Todas. Ya ven que hoy las cámaras que están captan todo, ¿verdad? Ahí no hay forma de evadir. Yo conozco que tú no eres ni siquiera frío, porque si fuera frío, pues está bien, ¿no? Pero eres tibio. ¿Te has tomado una buchada de agua tibia, hermano? Qué feo. La usan para que la gente vomite. Y Dios dice acá que nos vomitará, dice. Y además dice, eres un miserable, eres un digno de lástima, eres un pobre, un ciego. Tremenda palabra, hermano. Si usted vayamos a la iglesia de Filadelfia, que está aquí. Busquemos a Filadelfia. A ver. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Es poderoso, ¿verdad? Pero las palabras a la Odisea sí eran fuertes, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que tú estás recibiendo esta palabra como debes de recibirla. Señor, me estás advirtiendo que tenga cuidado. Que vaya con cuidado, que tenga cuidado con mi vida espiritual, ¿verdad? Entonces, el Señor, hablando de la Odisea, ya estaba fuera de esta iglesia, pero estaba a la puerta tocándoles, amén, para que le abrieran sus corazones y le permitieran entrar y tener comunión con ellos, porque esa va a ser siempre la actitud de Dios, hermano. Siempre va a querer juntarnos como la gallina busca y junta sus polluelos para cuidarlos. Amén. Ahora, esta iglesia no tenía persecución, no tenía problemas de finanzas, la vida era regular, no tenía peligros, ¿verdad? Con el hecho de predicar el evangelio. Era una iglesia acomodada a lo material, que disfrutaba de la riqueza de la ciudad.
pero Jesús no pronunció ninguna alabanza de consideración hacia esta iglesia, porque por sus obras no había nada que destacar. Hermanos, fuerte. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo está viendo Dios a Iglesia Semilla de Vida? A nosotros los pastores. Yo creo que está ahí el láser listo, ¿verdad? Para juzgarnos. Ahora, a pesar del estado en que esta iglesia se encontraba, esta iglesia tenía esperanza, hermano. Tenía tiempo para arrepentirse y para salir victoriosos. Y esta iglesia representa el estado de los creyentes de los últimos tiempos antes de que venga el Señor. Entonces, Dios dio esa carta, escribió esa carta hace miles de años, pero se puede aplicar a estos tiempos. Y esto es un mensaje de advertencia para que revisemos nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Qué era la Odisea? Sepamos un poquito de la Odisea. Dice que era una de las ciudades más prósperas de la región. Había mucho comercio ahí. ¿Ven? Como Estados Unidos, ¿verdad? Es tremendo. Aquí hay business todos los días. Estratégicamente localizada en un área importante, ¿verdad? Era una ciudad banquera, había billullo allí, ¿verdad? Se intercambiaba todo tipo de moneda, muchas industrias, había fabricación de prendas de lana negra, era famoso por eso. Además, se fabricaba un ungüento especial para los ojos, investigación para los oftalmólogos, ¿verdad? Había riqueza. La ciudad era tan rica que contaba con sus propios recursos. Era un pueblo rico, pero era orgulloso y autosuficiente. ¿Por qué no pensamos que vivimos en un mundo así? ¿Y por qué no decir, Estados Unidos es así? Aquí la gente busca la iglesia grandototota, ¿verdad? Con grandes parqueos, con todo bien moderno, pero donde no hay un mensaje de la palabra. Y se conforman con videos, con pantallas, sí, el mundo está así, hermano. Como la iglesia de la Odisea. Wow. Pero ¿saben una cosa, hermano? No tenían agua. Esa ciudad tenía que comprar el agua de otro lado, y el agua venía por canales, venía caliente y se entibiaba un poco porque se juntaba con otra agua que también venía fría, y entonces era tibia el agua ahí. Entonces, como que Dios, sabiendo todo, y hilvana para podernos dar una enseñanza, ¿verdad? Dice que de Hierápolis, a la ciudad de Hierápolis, le compraban agua caliente. Esa agua caliente venía de fuentes termales, hermano, porque ellos no tenían agua. Y de Colosa compraban el agua fresca. Habían manantiales en Colosa. Y entonces construyeron ellos acueductos que transportaban el agua. Todo el agua caliente venía a los canales, ¿verdad? Y cuando llegaba a la Odisea, una ciudad próspera, estaba tibia. ¿Entiendes, hermano? Amén. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor. Pero no podían tomar el agua de inmediato, sino tenían que esperar a que se enfriara, ya que si la tomaban tibia, producía náuseas, no solo por la temperatura, sino porque arrastraba minerales. Entonces Dios, cuando escribe la carta, se ha de haber puesto Dios a observar la ciudad, sus habitantes, sus condiciones, gente trabajando todo el día, afanada por el trabajo. Y no sabían que Dios de un día para otro te puede quitar todo, hermano. Amén. Pero nos volvemos, los que venimos a Estados Unidos, allá en mi pueblo, la vida tranquila, hermano.
Yo no tenía ni alfombra ni aire acondicionado. Si tenía calor me salía a la calle para que me diera el viento. Pero aquí venimos, ya rentamos un apartamento alfombrado, con aire acondicionado. Ya no ganamos 4 pesos como ganábamos allá, ganamos 40 pesos. Y ese dinero nos empieza a influenciar nuestra vida. ¿No es cierto, hermano? Y entonces ya andamos, ya tenemos el Chase y podemos enviar dinero y podemos esto. Sí, hermano, nos volvemos monetarios, materialistas. ¿No es cierto? ¿O no? Ah, no, y hoy buscamos la mejor casa, ando batallando para pagar la mensualidad, pero yo me compro una casa grande que tenga esto. Sí, hermano, porque nos influencian en la mente. Y hay que tener tarjetas de crédito, nos endeudamos. Terrible las tarjetas de crédito. Ahí andamos con el lazo al cuello. Eso es la odisea. Ese es el espíritu que hay, que está afectando las iglesias. Hello. ¿Sí? Sí, la realidad. Por eso yo dije, Señor, habla a tu pueblo para que reaccionemos y que veamos que no todo es el dinero, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque yo desde que llegué a Cristo, yo le doy mi diezmo y mi ofrenda a Dios y yo he podido darme cuenta que Dios me cubre todas mis necesidades. Amén. Y Dios me enseñó a ahorrar cada mes algo para tenerlo, pero no estar abrumado porque no tengo. No tengo una casa muy lujosa, ni mucho menos, pero no aspiro a más. Le doy gracias a Dios por lo que tengo. Amén. Prefiero tener una mejor relación con Él. Y eso es lo que te quiero decir. Hermano, las cosas materiales hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Un carrito nuevo acaba de sacar y ¡pum! Te lo chocan por allá. ¿Y qué pasó? No, la aseguranza paga, pero ya no es lo mismo. Te quedas endeudado. Y hay deudas y esto y lo otro y la aflicción. Perdóname, pero quiero hablarte de esto para que reaccionemos. Y el año 2026 hagamos un presupuesto, gastemos lo que tenemos que gastar, ahorremos un poco y no nos llenemos de ay, Estados Unidos. Estados Unidos, eso es mentira que aquí se barre la plata. Aquí nos esclavizan pagando aseguranza, pagando esto. Sí, hermanos. Y los cristianos caemos en la trampa. Hello. Amén. Esa iglesia de la Odisea había sido censurada. ¿Saben lo que significa eso? Yo te conozco, iglesia de la Odisea. Ni eres fría, ni eres caliente. Ojalá fueses fría. Ojalá fueses caliente. Pero eres tibia. Hermano, cuidémonos. Comenzamos siendo cristianos, pero buscando a Dios. Pero a los años ya se nos olvida. Ya no queremos nada de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios es celoso. Las obras del tibio no representan ninguno de los estados, ni frío ni caliente, hermano. Es terrible. Al salir de aquí, agarre, cuando yo salía de aquí de la iglesia, quedaba el carro afuera con los calores, el agua de la botella no me la podía tomar, y medio tibiecita, hasta de feo se sentía, ¿no? Los tibios, hermano, representan un caso imposible. Es como tener un pie en el mundo y otro con Cristo. ¿Así quieres estar? Los tibios son gente sin propósito. Amén, hermano. Amén. Esforcémonos entonces. Amén. Pónganse de pie. Amén. Esforcémonos. Amén. Continuará el próximo domingo. ¿Okay? Amén, hermano. Vamos a continuar el próximo domingo. Dice Mateo 7, 13, 14. Llamen a los jóvenes porque vamos a tomar la cena del Señor rapidito, los que están en el ministerio de